Agárrenlo bien, señores, que esto viene con todo. Prepárense para una dosis cargadita de sarcasmo, humor ácido y unas cuantas verdades como puños, porque lo que viene ahora es más directo que un tren bala. La última joyita la soltó nada más y nada menos que Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, y lo hizo de tal forma que uno no sabe si aplaudir hasta que se le caen las manos o echarse a llorar de la vergüenza ajena que nos dan ciertos personajes en España. Metsola, con una claridad meridiana que ni el sol en el Caribe, se plantó y no tuvo pelos en la lengua para soltar lo que millones de españoles llevan años gritando, que Vox y Santiago Abascal representan la solución para una España que ha sido llevada al límite por el socialismo más desastroso, dañino y corrosivo de la historia. ¿Y qué pedazo de declaración, amigos? Es para quitarse el sombrero. Antes de continuar, suscríbete si crees que España ya está despertando y vamos a echar de una patada a todos estos corruptos. Pero, claro, esto no es todo. Nada de eso. Metsola no se quedó ahí, no. No solo le soltó un bombazo a Pedro Sánchez, ese gran ilustrado de la política, sino que también se acordó del maestro del desastre, el gran genio José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes calificó como el dúo dinámico del desastre. Sí, señores. Estos dos son los auténticos cancerberos de la decadencia española, los que con su incompetencia y su afán de poder nos han llevado a donde estamos hoy. ¡Bravo, Metsola! Eso sí es hablar claro. Si tuviéramos más voces así en la política, España no estaría atrapada en este lodazal de ineficiencia, desidia y mentiras. Según la presidenta europea, Pedro Sánchez no solo ostenta el título de ser el peor presidente que ha tenido España, sino que tiene un máster en lo que sería el arte de hundir países mientras sonríe como si estuviera en un resort en Cancún. La frase de Metsola fue un misil directo al corazón del régimen. Pedro Sánchez ha sido un problema para Europa, pero para España ha sido directamente una catástrofe. Y vaya que tiene razón, por fin alguien lo dice. Porque desde que este personaje llegó a la Moncloa, lo único que ha hecho es hipotecar el futuro de los españoles para asegurarse de que su culo se quede bien pegado a la poltrona presidencial. Pactos con separatistas, cesiones a radicales, reformas judiciales a la carta. ¿De verdad este hombre tiene algún plan que no sea su propia autodestrucción política? Es el vendedor de humo de feria, pero con traje de Armani y corbata de seda. Y ojo, porque si pensaban que Metsola se iba a quedar ahí, estaban muy equivocados. La buena de Roberta, con su estilo directo y sin miedo a nada, también dejó claro que Zapatero fue el precursor del desastre, el gran arquitecto del plan maestro llamado Vamos a romper España y llamarlo progreso. Porque claro, si Pedro Sánchez es el piloto kamikaze que va a toda velocidad directo hacia el abismo, Zapatero fue el ingeniero que diseñó el avión que se estrelló, la nave que iba a ser el futuro de España y que terminó siendo una tragedia nacional. ¿Y qué razón tiene? Zapatero y Sánchez son los máximos responsables de que España esté en la situación en la que se encuentra hoy, y lo peor es que no tienen ni el coraje de dar un paso atrás y reconocer el daño que han hecho. Es como si estuvieran tan acostumbrados a destruir lo que tocan que ni siquiera sienten el peso de la culpa. Metsola los tachó de ser los peores líderes de la historia reciente de España, y sinceramente, ¿quién puede decir lo contrario? Miren el país en el que vivimos. Cada vez que escuchamos hablar a Sánchez, es como si estuviéramos atrapados en una especie de broma pesada. De hecho, está tan perdido que podría ponerlo a hacer malabares en lugar de gobernar, y la situación seguiría igual de mal. Pero claro, todo esto no es una sorpresa. Lo sabíamos. Lo que Metsola ha hecho, sin embargo, es poner el dedo en la llaga con la precisión de un cirujano. ¿Y qué hizo la casta política española ante esta bofetada de realidad? Nada. Porque ya se sabe que, en España, la política sigue siendo ese circo donde los los políticos, se dan golpes en la cabeza y se siguen creyendo que el público les aplaude. Pero lo que no pueden negar, por mucho que quieran, es que la realidad siempre se impone. Y la realidad, amigos, es que España está siendo gobernada por el que probablemente sea el presidente más incompetente que ha tenido en toda su historia. Mientras tanto, el PSOE sigue haciendo el ridículo, intentando justificar lo injustificable. ¿Cómo se les ocurre seguir defendiendo a Pedro Sánchez? ¿De verdad alguien se cree que este hombre es el salvador de España? ¿Que lo que ha hecho con la economía, la política y la sociedad es lo que necesita el país? Félix Bolaños, ese genio de las declaraciones absurdas, salió a decir que Metsola no entiende la realidad española. Perdón. ¿De qué está hablando este hombre? ¿De la misma realidad en la que España está al borde del colapso económico, social y político gracias a las políticas de Sánchez? Claro, porque la Constitución no es un libro de sugerencias, y lo que está claro es que los responsables de este desastre están haciendo todo lo posible para evitar que la gente lo entienda. Bolaños, ¿me estás tomando el pelo?
Si no entienden la situación, lo que tienen que hacer es dar un paso al lado y dejar que otros, como Vox y Abascal, propongan soluciones reales. Y mientras tanto, Vox y Abascal, con esa tranquilidad que les caracteriza, no pierden el tiempo en dramas. Abascal, como siempre, responde con lo que todos pensamos: es un honor que en Europa se reconozca lo que millones de españoles llevamos años diciendo: necesitamos un cambio real, y lo necesitamos ya. Porque, al fin y al cabo, Vox ha sido la única fuerza política que ha puesto sobre la mesa debates incómodos que los demás preferían evitar. Mientras tanto, los socialistas siguen con su postureo de salón, dispuestos a vendernos la moto de que todo está bien mientras se hunden en su propio fango ideológico. ¡Qué risa! Lo más importante, y lo que Metsola ha señalado con total claridad, es que España necesita un cambio radical, un giro de 180 grados, porque ya no podemos seguir viviendo en esta espiral de decadencia. El pueblo español merece líderes valientes, comprometidos con la gente, que no estén dispuestos a ceder ante los separatistas o los radicales solo para mantenerse en el poder un día más. Y ahí es donde Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, tiene un papel clave. Lo que está claro es que el socialismo de Sánchez ha sido un desastre colosal, y ya basta de darle más oportunidades para seguir destruyendo lo que queda del país. En resumen, lo que ha hecho Metsola es algo digno de aplausos. Ha sacado a la luz lo que muchos callan por miedo o por interés. Ha dejado claro que España no puede seguir siendo un campo de pruebas para el populismo, que el PSOE, bajo el mando de Sánchez, ha convertido a España en un laboratorio de experimentos ideológicos fallidos que nos está llevando a la ruina. Y, sobre todo, ha señalado que España necesita un cambio, y ese cambio pasa por un giro hacia el sentido común y el compromiso real con el pueblo, no con los intereses del poder político. Así que, atención, que el pueblo español está despertando. Y si Sánchez y compañía no lo ven venir, pronto tendrán una sorpresa monumental, porque lo que se necesita en este país ya está claro: un cambio radical, un cambio real, y no más circo político. Mientras tanto, Abascal y Vox recibieron las palabras de Metsola como un balón que llega directamente al área pequeña, y no tardaron ni un segundo en rematar con estilo. Santiago Abascal, como no podía ser de otra manera, aprovechó la oportunidad para devolver el golpe con contundencia, asegurando que lo que Metsola había dicho era, sin lugar a dudas, una verdad rotunda. España necesita un cambio real y urgente. Y no solo eso, Vox ha sido quien ha puesto sobre la mesa esos debates incómodos, esos temas que, por lo general, todos prefieren evitar porque no son políticamente correctos. Mientras los de siempre, esos que se autodenominan progresistas, siguen con su postureo y su discurso vacío, Vox se ha atrevido a decir las cosas tal como son, sin tapujos ni rodeos. No se quedó ahí la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. También aprovechó la ocasión para lanzar un zasca monumental a García Page, ese socialista de pacotilla que juega a ser el crítico dentro del PSOE pero que, a la hora de la verdad, nunca se atreve a dar el paso definitivo para enfrentarse a su propio partido. Metsola no dudó en dejar claro que ese teatrillo no engaña a nadie. Esas dobles caras, esas contradicciones que García Page representa, ya no tienen cabida en la política europea ni en la española. Qué gran crítica a un socialista que, como se suele decir, predica una cosa en Castilla-La Mancha y hace todo lo contrario en Madrid. Y claro, no podía faltar el tema central de la discusión: las políticas del PSOE en Europa. Metsola fue directa y tajante al respecto: el socialismo europeo no es más que una fábrica de problemas, una auténtica máquina de destruir naciones desde dentro. ¿Y qué razón tiene? El PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, no solo ha logrado desgastar la confianza de los ciudadanos, sino que ha convertido a España en un triste ejemplo de lo que no se debe hacer. Desde el caos económico, pasando por la gestión de la pandemia, hasta el constante tironeo con los independentistas catalanes y vascos. Cada paso dado por este gobierno ha sido una constante fuente de división, de debilidad institucional y de promesas incumplidas. ¿Qué hizo, entonces, el gobierno socialista tras este zasca internacional de Metsola? Como era de esperar, intentaron justificar lo injustificable con la cantinela clásica, que Metsola no entiende la realidad española. Claro, claro. ¿Quién mejor que un gobierno que ha convertido a España en un chiringuito de ideas vacías para entender la realidad del país? Los socialistas, atrapados en su propia burbuja de incoherencia y falta de autocrítica, ya no saben ni qué decir. Se les ve el plumero a kilómetros de distancia. En esta ocasión, el ministro Félix Bolaños, que parece tener la habilidad de aparecer cuando más falta hace un buen exabrupto, salió a la palestra con una de esas declaraciones de alto nivel, propias de su estilo, que Metsola no entiende la realidad española. ¡Venga ya! ¿Este hombre no se ha dado cuenta de que lo que no entiende es su propia política? El PSOE lleva años creando un galimatías de leyes exprés,
cediendo ante los separatistas para mantener su frágil poder, y lo más escandaloso, haciendo promesas vacías que nunca se cumplen. Y ahora nos vienen a decir que la culpa la tiene Europa. ¡Qué chiste! El colmo de la irresponsabilidad. Así que, mientras el gobierno socialista se ahoga en sus contradicciones, parece que los únicos que tienen claro hacia dónde debe ir España son los que, como Vox, no se dejan arrastrar por el juego de apariencias. Cada vez más, la realidad es innegable. El cambio en España es no solo necesario, sino urgente. Y mientras algunos siguen con su teatro, otros ya están trabajando para cambiar las reglas del juego. Y si pensaban que lo visto hasta ahora era lo más grave, se equivocan. Metsola, con su intervención, dejó claro que la reforma judicial que Pedro Sánchez negoció con los separatistas no solo es una maniobra política calculada, sino que tiene implicaciones mucho más profundas para el futuro de España. Sin embargo, eso no fue todo. La presidenta del Parlamento Europeo también arrojó un torpedo directo contra la amnistía vergonzosa que Sánchez ha promovido, un gesto que le ha costado toda la credibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Metsola no se anduvo con rodeos y lo dejó dicho de manera rotunda: esa amnistía no es solo un insulto a España, sino a toda Europa. ¿Cómo es posible que un gobierno español haya tomado una decisión tan destructiva, que pone en duda los principios democráticos que nos unen como continente? La respuesta es sencilla. Para Sánchez, todo parece tener un precio y, si eso implica hacer concesiones a los separatistas a cambio de su apoyo, pues adelante. Lo más alarmante de todo esto es que, a pesar de las críticas, Sánchez sigue caminando por Europa como si nada hubiera pasado. Con su eterna sonrisa de campaña, sigue vendiendo humo, presentándose ante la opinión pública como si fuera el gran estadista, mientras en casa, la situación es cada vez más insostenible. Suben los impuestos, se precariza la sanidad, la educación se cae a pedazos, y lo peor de todo, la economía sigue sin dar señales de vida. España se va al garete, y Sánchez, en lugar de abordar estos problemas con seriedad y compromiso, parece más preocupado por mantener su imagen pública. Su sonrisa artificial se ha convertido en el símbolo de un gobierno que está completamente desconectado de la realidad de los ciudadanos. Y mientras tanto, el pueblo español sigue sufriendo las consecuencias de un liderazgo débil y cómplice de los peores intereses. La situación social y económica es cada vez más insostenible, y los problemas de fondo siguen siendo ignorados, mientras el gobierno se dedica a gestionar la crisis con parches y promesas vacías. Sin embargo, lo peor no es solo la desidia de Sánchez, sino la falta de un rumbo claro para el país. Lo que estamos viviendo no es un gobierno, es un espectáculo, un circo político donde los intereses de unos pocos priman por encima del bienestar de toda una nación. España necesita un cambio radical, y ese cambio no va a venir por arte de magia, sino de la mano de quienes estamos dispuestos a decir basta ya. En este contexto, como buen líder de la oposición, Santiago Abascal aprovechó la oportunidad para rematar el gol que Metsola había dejado completamente en bandeja. Abascal, siempre firme y directo, no dudó en señalar con contundencia que España ya no puede seguir siendo gobernada por aquellos que han transformado el país en un laboratorio de experimentos ideológicos fallidos. A lo largo de estos años, hemos visto cómo los responsables de este gobierno han implementado políticas que no solo han demostrado ser ineficaces, sino también profundamente perjudiciales para la cohesión social, la economía y la unidad de la nación. El pueblo español ya ha pagado el precio de esas decisiones equivocadas y ha llegado el momento de poner fin a esta etapa de fracasos rotundos. Es hora de dar un giro radical a la política del país, de dejar atrás un ciclo interminable de promesas vacías y de falsas esperanzas. Vox, como partido, ha dejado claro que está dispuesto a liderar ese cambio que España tanto necesita. Un cambio profundo, estructural, que ponga fin a las políticas que solo han servido para fragmentar la sociedad, dividir a los españoles y sumergir al país en una crisis interminable. No se trata simplemente de rechazar a un gobierno en particular, sino de cuestionar el modelo de gestión que se ha impuesto en los últimos años, un modelo que ha demostrado ser incapaz de afrontar los desafíos reales del pueblo. Desde las políticas económicas que han llevado a la clase media al borde de la quiebra, hasta la gestión desastrosa de la sanidad y la educación, pasando por la inseguridad que afecta a barrios enteros de nuestras ciudades, todo indica que este gobierno no tiene ni la capacidad ni el interés de resolver los problemas que verdaderamente afectan a los ciudadanos. La realidad es que el pueblo español está cansado, harto de este circo político que se ha instalado en el poder. Ya no estamos hablando solo de diferencias ideológicas, sino de una cuestión de supervivencia, de la necesidad urgente de un cambio que nos permita salir de este estancamiento. Los españoles no podemos seguir esperando soluciones que nunca llegan. El país está en una situación insostenible, con altos niveles de pobreza, una tasa de desempleo alarmante, un sistema sanitario colapsado y un sistema educativo que se desmorona a un ritmo vertiginoso.
La gente ya no tiene tiempo para más discursos vacíos, más promesas incumplidas. Ya basta de seguir viviendo en un país donde la corrupción, el clientelismo y la incompetencia parecen ser la norma, y donde los problemas más graves, lejos de resolverse, se agravan día tras día. El tiempo de la tolerancia con este gobierno ha pasado. Es hora de poner un freno a esta deriva que está llevando a España al abismo. Es inaceptable que, mientras el pueblo sufre las consecuencias de sus malas decisiones, aquellos que ocupan los cargos de poder sigan con su agenda personalista, priorizando sus propios intereses y los de una élite privilegiada que se beneficia a costa de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Ya hemos tenido demasiados años de un gobierno que no tiene ni el coraje ni la visión para tomar las decisiones difíciles que el país necesita. Es hora de levantar la voz, de exigir un cambio real. Es hora de decir basta y de poner a los ciudadanos en el centro de la política. La voz del pueblo debe ser escuchada, y ya no basta con las palabras bonitas o las promesas vacías. Es el momento de tomar acciones concretas y de exigir una política que trabaje para el bienestar de todos, no solo para los intereses de unos pocos. Gracias, Metsola, por poner las cosas en su lugar. Tu intervención ha sido un soplo de aire fresco en medio de tanta oscuridad política, una llamada de atención que resuena con fuerza en todo el continente europeo. Tu valentía al señalar la realidad de lo que está ocurriendo en España ha sido una valiosa contribución para destapar la verdad que muchos querían ocultar. Sin embargo, como bien sabes, las palabras no son suficientes. El verdadero trabajo para cambiar la situación lo tiene que hacer el pueblo. Solo nosotros, desde la base, tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de este país. La batalla por el futuro de España no se va a ganar en los pasillos de los parlamentos ni en las mesas de negociaciones. Se ganará en las calles, en cada barrio, en cada hogar, donde la gente se levante y diga, ya basta, es hora de tomar las riendas de nuestro futuro. Es el momento de un cambio real, de una transformación profunda. El futuro de España está en nuestras manos, y la responsabilidad recae sobre nosotros, los ciudadanos, quienes debemos exigir a nuestros gobernantes que se pongan a trabajar por el bien común. No podemos seguir viviendo en un país donde las promesas se convierten en mentiras y donde los problemas reales del pueblo se desoyen una y otra vez. Es hora de tomar acción. Es el momento de exigir lo que realmente merecemos, de dejar claro que ya no estamos dispuestos a aceptar más engaños ni más falsas esperanzas. ¿Estáis listos para el cambio? Este es el momento de dar un paso al frente, de exigir que se ponga fin a esta política de fracasos y de promesas incumplidas. España necesita un cambio radical, y ese cambio depende de nosotros. Ya no tenemos tiempo que perder. El futuro de nuestra nación está en juego, y es nuestra responsabilidad decidir qué camino tomar. Actuemos ahora, porque el futuro de España está en nuestras manos.